Y el país integra saludos cordiales. Le generamos esta transmisión desde el norte de la capital para los próximos minutos dialogar con el abogado Pablo Fajardo en torno a lo que ha sido esta decisión del pueblo ecuatoriano sobre arbitraje internacional. ¿Qué conlleva esto también en lo referente, por ejemplo, casos como Chevron? Doctor Fajardo, gracias por recibir. No, muchas gracias a ustedes también por el espacio. A ver, creo que la decisión del pueblo el día domingo 21 de abril, una decisión contundente que el Ecuador, el país, no requiere, no necesita el arbitraje internacional como un mecanismo para resolver los conflictos entre empresas y Estado ecuatoriano. No se necesita. El país le dijo no al arbitraje. Y tienes algunas lecturas importantes. La una, por ejemplo, es en el caso Chevron. Tiene que el gobierno ecuatoriano respetar la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador y de la Corte de Justicia Ecuatoriana de no aliarse con Chevron, y además defender sus instituciones y buscar la forma para que Chevron le pague a la Amazonía ecuatoriana y que no sea el Estado que tenga que pagar. Lo mencionábamos, por ejemplo, esto tras iniciar esta entrevista, decíamos que esto ratifica una vez más la decisión, lo que ustedes han estado luchando y ahora esto es un llamado nuevamente de atención para hacer cumplir la sentencia de sucumbido. Efectivamente así es, efectivamente así es. Y nota usted que en Sucumbidos, por ejemplo, la votación en estas preguntas bordean el 80%. O sea, el país entero le dijo no al arbitraje y en Sucumbidos con mucho más fuerza todavía en este caso, ¿no? Pero aquí hay una cosa importante que decirlo, miren, hasta ahora, para que el país lo entienda, nosotros ganamos el litigio en todo el sistema de justicia de Ecuador, en la Corte de Sucumbidos, Corte Nacional y la Corte Constitucional también, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que Chevron le ganó el arbitraje al Estado, como siempre decimos. Son dos juicios distintos. Nosotros contra el Chevron, entonces Chevron contra el Estado ecuatoriano. El Estado perdió. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahorita el Estado, en cumplimiento de ese laudo arbitral, de ese arbitraje, pretende dejar sin efecto o anular nuestra sentencia en este caso, lo cual jurídicamente no lo puede hacer. Lo lógico es que el gobierno ecuatoriano haga respetar sus instituciones, respete la función judicial ecuatoriana, respete la Corte Constitucional y haga que la sentencia se cumpla y se ejecute. O por lo menos no obstaculice ese proceso, déjenos hacerlo nosotros, ¿sí? Pero ¿qué ocurre ahora? Que el gobierno ecuatoriano, insisto, aboga en nombre de Chevron. Mire usted, por ejemplo, nosotros teníamos una acción de exequatur o de homologar sentencia en Canadá, muy avanzado en la Corte Suprema canadiense. Pero el señor ex procurador Íñigo Salvador, abogado del Estado ecuatoriano, compareció a la Corte Suprema de Canadá con sendos escritos para abogar en favor de Chevron y pedir a la Corte Suprema de Canadá que no acepte nuestra demanda. O sea, nuestro propio Estado en contra de su propia población, supuestamente en cumplimiento del laudo arbitral. O sea, eso es el arbitraje. Lo que ahora decimos y exhortamos al gobierno ecuatoriano a respetar la decisión del pueblo ecuatoriano, que mayoritariamente le dijo no al arbitraje internacional, respete eso y déjenos litigar tranquilamente en las cortes para que Chevron le pague a la Amazonía lo que le debe al país. Ustedes mencionaban precisamente que el Ecuador, lamentablemente, afuera del país no ha ganado ningún laudo arbitral y ahora con esto se ratifica que también los ecuatorianos están diciendo y se han dado cuenta qué está pasando. Efectivamente, miren, siempre decíamos y lo decimos ahora, es en la campaña nunca mentimos. Decimos siempre la verdad, las cosas como son. El país ha tenido 29 demandas arbitrales, ha perdido 14. Las otras 7 tuvo que negociar, hay 8 pendientes todavía. O sea, no gana un arbitraje como directamente. No dice que la empresa le pague. No, no. En todos tienen que pagar, porque el sistema arbitral permite que solo la empresa pueda demandar al Estado ecuatoriano. Entonces el Estado siempre tiene que defenderse nada más. Siempre va a perder, por supuesto, ¿sí? Entonces, esto es una muestra clara, como decíamos, de el respeto del artículo 422, en el caso de la propia Constitución, que obliga al Estado como tal a no someterse al arbitraje internacional y no ceder soberanía, por ejemplo. Y esperamos que hoy el Estado cumpla con esa decisión popular, la respete y insistimos, lo lógico es, si no puede ayudar, permítanos a nosotros y no obstruir nuestro trámite judicial para que podamos que se homologue nuestra sentencia en otros países y así podamos que se ejecute la sentencia contra Chevron Corporation. Ante esta decisión del pueblo ecuatoriano, por ejemplo, lo que usted menciona, doctor, ¿qué va a pasar en el caso que una empresa quiera sacar un juicio fuera del país? Por ejemplo, en un caso que involucre derechos humanos, defensa de la naturaleza. Mire, y otra cosa es muy interesante. O sea, el mandato del domingo tiene una connotación importante que va mucho más allá de lo que podemos pensar. Primero, recuerden ustedes que en el 2002 el expresidente Lasso firmó otra vez el reintegro de Ecuador al CIADI. Esa acción está en la Corte Constitucional. Esa Corte debería pronunciarse también y con el mandato popular
decirle al Estado salir del CIADI como Ecuador. Porque el artículo 422 más el mandato popular obligan que el Estado no se someta a arbitraje internacional. La Corte debe actuar. Lo segundo que también decíamos y lo ratificamos ahora, o sea, en los arbitrajes la población afectada víctima no cuenta. Es empresas contra Estado, la población afectada nunca cuenta, no existen para ellos como tal, ¿no? Entonces quedamos en completa indefensión. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar en este caso? Como se ganó el no rotundamente en esta pregunta, los jueces deberían actuar también apegado al derecho constitucional y proteger las comunidades frente a la agresión de las empresas transnacionales. Aquí una cosa es clara, siempre se puso el argumento que el arbitraje atrae inversiones y que dice que si no hay arbitraje no hay inversión. Una falacia gigantesca, no es verdad. Pero es más, nosotros no nos oponemos a la inversión, pues. El país requiere inversión. Venga la inversión tranquilamente aquí, pero no nos chantajen con un arbitraje internacional que luego se llevan nuestros recursos además y luego hay que pagarles adicionalmente. O sea, fíjese usted en el caso de Chevron, por ejemplo. Chevron vino, sacó más de 30.000 millones de la Amazonía ecuatoriana de petróleo, de dólares, ¿sí? Contaminó la Amazonía. Ahora, esa reparación de amazónica la tiene que hacer entre comillas el Estado ecuatoriano. O sea, con nuestra plata reparar lo que Chevron destruyó. Y además toca pagarle a ellos todavía. O sea, por Dios, eso es lo más injusto que puede haber. ¿Y la población víctima qué? Cientos de muertos, pueblos indígenas afectados, no hay reparación para ellos. Entonces aquí, insistimos, nuestro Estado debe hacer respetar sus normas, su constitución, atraer inversión, pero no dejarse chantajear por el arbitraje internacional. A propósito de eso, usted mencionaba en el caso de Chevron, doctor Fajardo, lo que fue la sentencia de la Corte, también este caso, lo que se derivó, el cierre de mecheros, que en vez de disminuir, continúa. Es otro caso también que también los mecheros, hay que decirlos, empezaron con Chevron en los años 70 principalmente, ¿sí? Lo hacía a ras de tierra de una forma mucho más criminal que ahora, ¿sí? Los mecheros están allí. El Estado se niega a cumplir con la sentencia de las 9 niñas que ganaron esta demanda, cual también me honra con ser su abogado de esas niñas también, ¿sí? Hemos ganado el caso en todas las instancias judiciales. No hay un caso pendiente en este caso en la Corte de Sucumbidos, excepto en la Corte Constitucional, donde esperamos que la Corte también ajuste esa sentencia y la haga mucho más ejecutable como tal. Esperamos que eso ocurra. Pero aquí la cuestión viene de un desacato del Estado ecuatoriano. Los 3 ministerios, Energías y Minas, Ambiente y Salud, los 3 están incumpliendo la sentencia de la Corte de Sucumbidos. Y uno se pregunta, cuando empezamos la demanda teníamos 447 mecheros, hoy tenemos 486 mecheros, reporte del propio Estado ecuatoriano, ¿sí? Cuando el país, oigan, el país está en una crisis energética, falta energía en el país. Si el Estado aprovecha el gas que queman en los mecheros, estaría resolviendo por lo menos el 30% del déficit energético que tiene el país. O sea, no lo hacen por actos de corrupción. O sea, eso hay que entenderlo. ¿Quiénes se benefician de la importación de gas? ¿Quiénes se benefician de la importación de diésel, por ejemplo? Son esas empresas que hacen lo posible para que el Estado no aproveche ese gas de los mecheros, lo sigan quemando, destruyen la Amazonía y además perjudican económicamente a todo el Estado ecuatoriano. Hay empresas de todo el mundo que quieren invertir en el Ecuador sobre este asunto, pero el Estado se niega a hacerlo. O sea, eso es inversión real directamente ahí, ¿no? Pero el Estado se niega por la corrupción que se impone aquí en el Ecuador. Doctor, precisamente una de las frases que a mí me quedó rondando durante una comparecencia de usted de la defensa de las niñas decía que muchas de estas niñas tal vez en el tiempo tengan consecuencias de salud, muchas de ellas tal vez vayan a sufrir cáncer debido a lo que sigue emanándose gas contaminante. Efectivamente, mire, de las 9 niñas demandantes, 5 de ellas tienen parientes a mamá, papá o abuelos con cáncer. Ya en algunos casos ya murieron directamente, otros las mamás siguen ahí luchando todavía, 2 de ellas tienen cáncer y siguen luchando contra el cáncer todavía. Cuando empezamos esta demanda en el 2019 a prepararla directamente ahí, esas niñas dijeron, eran pequeñitas todas ahí, decían ahí, no, yo quiero ser demandante porque no quiero ser la siguiente víctima del cáncer. Fue su decisión que les dijo, o sea, vamos a hacerlo en ese caso, ¿no? No quiero seguir la siguiente víctima del cáncer, no quiero sufrir lo que sufre mi madre o mi abuela directamente por ahí. Por eso voy a luchar por esto, ¿no? Y ustedes la ven, ellas luchan con convicción, se luchan con compromiso, se han entregado a esta lucha porque saben que lo están haciendo por su futuro y por su vida.
Bueno, doctor, de forma final, ¿cuál sería entonces sobre el mensaje al gobierno nacional, en este caso el presidente Daniel Noboa, una vez que se está conociendo, bueno, si ha ratificado en su mayoría la adhesión del pueblo ecuatoriano en lo referente al arbitraje internacional? Mira, aquí hay varias cosas. Primero, yo sí agradezco profundamente a todo el país, a todo el Ecuador, por esa votación mayoritaria en estas dos preguntas importantes, que era la D y la E, sobre arbitraje y trabajo por horas. El país le dijo no en esas cosas. Y eso hay que agradecerlo profundamente a todo el país, que entendió el mensaje, entendió la importancia y diferenció las preguntas importantes en ese caso. En la otra parte, las preguntas de seguridad, hay un mandato contundente. Que no se entienda un sí a Noboa, se entiende un sí a la seguridad. El país necesita seguridad y requiere seguridad como tal directamente allí, ¿no? Y es lo que el país votó por eso. Queremos seguridad. Hoy, el gobierno tiene la obligación de garantizar seguridad a todo el país, a toda la población. No sectores determinados como tal, a toda la población tiene el mandato popular de garantizar seguridad como tal. Y aquí hay una cosa mucho más allá también. La pregunta 1 hablaba de las Fuerzas Armadas. Tampoco es que se convierta esa intervención de las Fuerzas Armadas en un tema también de agresión y de represión contra las poblaciones. Ya pasó aquí en Palo Quemado, por ejemplo, ¿sí? O sea, no, queremos seguridad, pero no queremos agresión ni torturas tampoco, ¿sí? Seguridad sí, y entiendes que es un mandato del pueblo al gobierno, no un sí al gobierno como tal. Queremos agradecer al doctor Pablo Fajardo, quien es el abogado de los perjudicados en el caso Chevron y también el representante de estas 9 niñas que pusieron la demanda contra el caso Mecheros. Nosotros vamos a estar atentos, dar seguimiento sobre todo de este mandato constitucional, de este mandato del pueblo que ha dicho no al arbitraje internacional. Es el informe que le estamos llevando, con esto retornamos. Corape, informa.